Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a tratar el tema de medidas de tendencia central, ahora para datos agrupados. Bien, ustedes tienen este apunte. La primera medida que vamos a utilizar es el promedio o media aritmética. Bien, si nosotros representamos todas nuestras observaciones o bien nuestra distribución, nuestra tabla de distribución que anteriormente hicimos y la representamos en una gráfica, podemos obtener los siguientes tres situaciones. Primero, en la parte izquierda, aquí tenemos que nuestra gráfica es asimétrica hacia la izquierda. Ya en temas posteriores vamos a ver cómo se calcula ese tipo de gráficas matemáticamente, porque visualmente pues podemos ver la diferencia en estas tres gráficas. Bien, en este primer caso la media se ubica en esta parte, la mediana siempre en medio y la moda a la derecha. En el segundo caso, cuando la distribución es simétrica, que en algunos libros también le llaman distribución normal, entonces tanto la mediana, la media y la moda van a estar exactamente los tres en medio de esa curva. Y el tercer caso es cuando la gráfica es asimétrica hacia la derecha. Ahora la moda está aquí en el punto más alto, la mediana siempre va a estar en medio y la media o bien el promedio siempre a la derecha de la mediana. Recordemos que la mediana es el punto medio, donde se ubica el 50% de los datos a la izquierda y a la derecha. Bien, entonces para calcular el promedio o media aritmética para datos agrupados vamos a utilizar esta fórmula. Para ello necesitamos los siguientes elementos. Necesitamos la frecuencia de la clase, esta es la frecuencia simple, y la marca de clase. Y esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. Dice que es la suma de la multiplicación de la frecuencia simple por la marca de clase, dividido entre la sumatoria de la frecuencia simple. Aquí también en algunos libros, en vez de colocar la sumatoria de la frecuencia simple, siempre se coloca el total de datos. Pero bueno, vamos a realizar el primer ejemplo. Dice, la siguiente tabla de distribución de frecuencia representa las edades de los 96 asistentes a un curso de informática de la ciudad de Querétaro. Determina la media aritmética de las edades. Y bien, aquí ya nos presentan una tabla de distribución de frecuencia muy sencilla. Nada más nos presentan los intervalos, estos son los intervalos simples, y la frecuencia simple. Y con eso es suficiente para calcular el promedio. Bien, yo lo he realizado aquí en Excel. Aquí está, he copiado exactamente el ejercicio. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, necesitamos la marca de clase. Aquí voy a agregar una columna donde voy a poner marca de clase. Bien, aquí para ajustar el texto, pues le doy aquí en esta parte, ajustar texto, y ya se adapta al ancho de mi casilla. Bien, la marca de clase recordamos que es el promedio de los intervalos. Anteriormente nuestros intervalos que habíamos hecho lo habíamos realizado de forma separada. Para el intervalo, en esa parte tenemos intervalo inferior y límite superior de forma separada, una en cada casilla, pero hay algunos libros que lo muestran así en una sola, entonces no hay ningún problema. Simplemente vamos a realizar el promedio. Aquí escribimos igual, abrimos un paréntesis. Para la primera marca de clase vamos a sumar 24 más 28, cerramos paréntesis, entre 2. Al darle enter, Excel nos dice que es 26 y así seguimos con los demás. Aquí sería 29 más 33 dividido entre 2, nos da 31. Para el siguiente sería 34 más 38 entre 2, así quedaría mi fórmula. Aquí no puedo yo seleccionar esto porque si lo selecciono, se selecciona toda la casilla, y como este es un formato de texto, aquí nos dice Excel que hay un error, entonces por eso vamos a escribir número por número. Aquí en este caso sería 39 más 43, cerramos paréntesis, entre 2, y así con los demás. Aquí sería igual, 44 más 48 entre 2. Y ya por último sería 49 más 53 dividido entre 2.
enter, ahí está, ya está mi marca de clase. Y bien, con eso, ahora ¿qué tenemos que hacer? Aquí nuestra fórmula nos dice lo siguiente, dice es la suma de la frecuencia simple, aquí está la notación FI es la frecuencia simple, MI la marca de clase. Aquí vamos a multiplicar la frecuencia simple por marca de clase, entonces aquí vamos a poner FI por MI, mi siguiente columna que voy a utilizar. Aquí va a ser igual, esta es mi frecuencia simple por la marca de clase. Ahora sí puedo seleccionar las celdas porque están libres. Entonces para el primero 8 por 26 tenemos 208. Como ya están ligadas estas dos casillas, entonces pues ya puedo arrastrar y para que Excel me haga las operaciones de forma automática. Bien, ya hice la multiplicación de cada frecuencia simple por marca de clase. Ahora lo que me resta hacer es la suma. Entonces aquí va a ser igual a la suma. Vamos a aplicar la primera función, suma. Selecciono esto de aquí, le doy enter y Excel me dice que es 3616. Aquí nosotros podemos continuar con el cuadriculado de nuestra gráfica, de nuestra tabla. Lo seleccionamos, control 1 para que se abra un cuadro de diálogo. Vamos a poner borde, contorno, interior, aceptar. Y ahí está. Y aquí en el último también vamos a hacer lo mismo, control 1, solamente el interior, el contorno, perdón, y serían 3616. Bien, entonces de acuerdo con esto, el promedio va a ser igual. Vamos a dividir 3616 entre, aquí nos dice la sumatoria de la frecuencia simple, que es esto. En ese caso es la suma. Aquí podemos ver que es la suma de estos elementos, o lo que es lo mismo, el número de datos, que en este caso sería 96. Bien, entonces a la hora de realizar esa operación serían 3616 entre el total de datos 96. Y ahí está, hemos encontrado el promedio. El promedio es 37.66. Este mismo ejercicio lo podemos hacer también en nuestra libreta, si es que no podemos hacerlo en Excel. Y en nuestra libreta, en nuestros apuntes, pues nada más agregaríamos estas dos columnas y posteriormente nuestra operación para calcular el promedio. Ahora vamos a continuar con la mediana. Aquí está. De acuerdo aquí con los apuntes, la mediana recordamos que es el dato donde se encuentra justamente en medio. El 50% de los datos a la izquierda como a la derecha. Entonces, para calcular la mediana de una tabla de distribución de frecuencia, primero necesitamos saber dónde se ubica. Para eso ocupamos esta fórmula, n sobre 2. Siempre va a ser sobre 2 porque, vuelvo a repetir, como la mediana está justamente a la mitad de los datos, es por eso que siempre va a ser entre 2. N siempre va a ser el total de datos. Bien, después vamos a ubicar dónde se encuentra la mediana. Vamos a estar utilizando esta fórmula. Hay algunos libros que la amplitud, el ancho del intervalo o lo denotan con la letra C. En este libro lo denota con la letra I. Hay algunos otros libros que lo denotan con la letra A. Aquí está la nomenclatura de nuestra fórmula: número de datos, límite real inferior de la clase. También podemos ocupar el límite simple, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana, la frecuencia de la clase mediana y la amplitud del intervalo. Es el mismo ejemplo que hicimos aquí, solo que en este vamos a utilizar la mediana. Bien, aquí en esta parte, si nosotros queremos calcular la amplitud del intervalo, la forma más simple de hacerlo es realizar la siguiente resta. Siempre vamos a agarrar la marca de clase. Por ejemplo, el último, 51 menos el anterior, 46. 51 menos 46 nos da un total de 5. Podemos verificar que se cumple eso mismo. Por ejemplo, 31 menos el anterior, 26. Al darle enter también nos da 5. Eso significa que esa resta constante que se aplica en los dos es la amplitud o bien el ancho del intervalo. También lo podemos observar aquí.
Si nosotros restamos 49 menos 44, también obtenemos 5. 39 menos 34, también obtenemos 5. Aquí también lo podemos comprobar. 33 menos 28, 5. Entonces la amplitud del intervalo es de 5. Bien, de acuerdo con esta fórmula, necesitamos el número total de datos, que es este 96. La posición nada más va a ser el número de datos entre 2. También vamos a necesitar el límite real inferior de la clase mediana, pero también podemos ocupar los intervalos simples. La frecuencia acumulada, la frecuencia de la clase mediana y la amplitud del intervalo, que nosotros ya sabemos que en este caso es de 5. Entonces, de acuerdo con esto, y si nada más me dan esta tabla, pues me faltaría la frecuencia acumulada. Igual vamos a ajustar aquí el texto. Entonces, para la frecuencia acumulada, el primer elemento va a ser el que tenemos aquí, 8. Ya después vamos a realizar una suma cruzada, 8 más 17. Eso nos da 25. Arrastramos y aquí el último valor pues nos va a dar este total de datos, 96. Bien, ya tengo ahora sí todos los elementos. Primero la posición. La posición, recordamos, dice que es n sobre 2, es decir, el número total de datos 96 dividido entre 2. Y eso nos da un valor de 48. Ese 48 lo vamos a ubicar justamente aquí en la frecuencia acumulada. ¿Dónde va a estar el 48? Aquí, en este dato, en el número 54. No lo tomamos aquí en el 25 porque nos faltarían datos. Aquí tenemos que son 48 datos. Lo que más se acerca es el 54. Entonces, en esta clase se encontrará la mediana, en la clase número 3. Esto es lo que vamos a ocupar para la mediana. Entonces, el límite inferior de la mediana, si nosotros ubicamos la mediana aquí justamente en la tercera clase, el límite inferior va a ser este 34. Entonces ahí está, límite inferior de la mediana, 34. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Si mi clase mediana está justamente aquí en esto amarillo, la frecuencia acumulada anterior va a ser este de aquí, el número 25. Entonces aquí lo vamos a colocar, el número 25 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Bien, y ya después necesitamos la frecuencia de la clase mediana, que es este de aquí, FME. Frecuencia de la clase mediana es la frecuencia simple, que en este caso va a ser el 29. La amplitud del intervalo ya lo habíamos calculado aquí, es de 5. Ahí está. Bien, ahora vamos a aplicar la fórmula. La fórmula que nos dice lo siguiente. Va a ser igual. Primero, límite inferior de la clase mediana, que en este caso es el 34, que está ubicado justo aquí, más, ahora voy a abrir un paréntesis porque primero se tiene que hacer lo que está aquí adentro. Vamos a abrir doble paréntesis. En la parte del numerador dice n sobre 2, que en este caso es nuestra posición, menos la frecuencia acumulada anterior, en ese caso sería el 25. Voy a cerrar paréntesis y ese resultado lo voy a dividir entre la frecuencia de la clase mediana, que en ese caso es 29. Cierro paréntesis porque todo eso se va a multiplicar por la amplitud del intervalo, que en ese caso sería el 5. Aquí sería por 5. Así quedaría mi fórmula. Al darle enter, Excel nos dice que es 37.96. Y algo muy curioso con esto, si recordamos esta explicación, los tres valores, el promedio, mediana y moda, van a ser muy similares. Aquí para el promedio nos dio 37.66.
la mediana 37.96. No hay mucha diferencia, entonces pues nuestro resultado está bien. Este sería el valor de la mediana. Ahora continuando con la siguiente medida de tendencia central, la moda. Al igual que el promedio y que la mediana, vamos a tener un valor muy similar, que en este caso va a ser 37. Bien, para la moda, si recordamos, es el dato que más se repite. Pero cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencia, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Aquí nos dice el procedimiento. Cuando se trata de datos agrupados, lo primero que hacemos es localizar la clase modal de mayor frecuencia. De ella tomamos el límite real inferior o el límite simple. El segundo paso es determinar el tamaño del intervalo o el tamaño de clase, que nosotros ya sabemos que en este caso es de 5. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, aquí ya sabemos que la amplitud del intervalo es de 5. Es el mismo ejercicio que estamos trabajando. Entonces aquí el ancho del intervalo 5. Bien, si nada más tenemos esta tabla de distribución de frecuencia, entonces nosotros vamos a ubicar la frecuencia más alta. Para este ejercicio la frecuencia más alta es 29. Esa sería la frecuencia modal. Entonces aquí en esta tercera clase se encuentra la moda. Entonces aquí en esta clase podemos observar que el 34 es el límite inferior y 38 es el límite superior. Bien, aquí la frecuencia modal ya la ubicamos, 29. La frecuencia absoluta simple, eso es lo que vamos a realizar. Posteriormente necesitamos dos diferencias. La primera diferencia dice la frecuencia modal menos la frecuencia absoluta simple anterior a la frecuencia modal. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Lo voy a colocar por aquí. Para la primera diferencia vamos a hacer lo siguiente. Va a ser igual la frecuencia modal, la más alta, 29, menos la frecuencia anterior, en este caso 29 menos 17, y tenemos una diferencia de 12. Ahora para la segunda diferencia vamos a realizar lo siguiente. Va a ser igual la frecuencia modal, en este caso es el 29, menos la frecuencia simple siguiente, que en este caso sería 23. Es así de sencillo. 29 menos 23, eso nos da 6. Y estos dos valores siempre van a ser positivos, siempre. Ahora lo que nos falta es el límite inferior. El límite inferior de la clase modal en ese caso va a ser 34. Enter. Y ya hemos terminado. Ahora vamos a aplicar nuestra fórmula. La moda dice que es igual al límite inferior, en este caso 34, más, voy a abrir dos paréntesis para realizar esta operación. Primero, la diferencia 1, obtuvimos un resultado de 12. Lo voy a dividir entre la suma de las dos diferencias. Abro otro paréntesis para que la operación se haga correctamente. Es decir, la primera diferencia más la segunda diferencia. Cierro dos paréntesis. Y finalmente la multiplicación de ancho del intervalo, 5. Cerramos un paréntesis y le damos Enter. Y ahí está. Ya tenemos la moda que nos dio 37.33 y comparamos estos resultados con los demás. La mediana 37.96, el promedio o la media aritmética 37.66. Los tres valores son muy cercanos, 37, solo difieren de algunos decimales. Y bien, así hemos calculado el promedio, mediana y la moda para datos agrupados.